Capítulo 2. La cruz de Cristo. Hemos visto que se encuentran dos secciones en los capítulos del 1 al 8 de Romanos. En la primera sección se nos muestra que la sangre trata con lo que hemos hecho, y en la segunda veremos que la cruz trata con lo que somos. Necesitamos la sangre para recibir el perdón, y también necesitamos la cruz para ser liberados. Hemos tratado brevemente con la primera de estas dos secciones, y ahora seguiremos con la segunda. Pero antes de hacerlo, quisiéramos observar, por un momento, algunas características de estos capítulos que ayudarían a enfatizar la gran diferencia de tema y contenido que existe entre estas dos secciones. En los capítulos 4 y 6 se mencionan en las dos secciones dos aspectos de la resurrección. En Romanos 4:25, la resurrección del Señor se menciona en relación a nuestra justificación. Y dice, Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Aquí se refiere a nuestra posición delante de Dios, pero en Romanos 6:4 se habla de la resurrección como el impartir de la vida nueva en nosotros, para tener un andar santo como meta, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto se refiere al comportamiento. También en los capítulos 5 y 8, en ambas secciones se habla de la paz. Romanos 5 habla de la paz con Dios, la cual es el resultado de la justificación por fe en su sangre. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que ahora tengo el perdón de pecados. Dios ya no será una causa de terror para mí. Yo, quien fui un enemigo de Dios, he sido reconciliado por la muerte de su Hijo. Sin embargo, rápidamente me doy cuenta de que voy a ser una gran causa de problemas para mí mismo. No tengo descanso interior, porque dentro de mí hay algo que me atrae al pecado. Existe paz para con Dios, pero no hay paz conmigo mismo. Es un hecho que existe una guerra civil en mi propio corazón. Esta condición se ilustra muy bien en Romanos 7, donde la carne y el espíritu se encuentran en un conflicto mortal dentro de mí. Pero, de aquí en adelante, el argumento nos lleva al capítulo 8 y a la paz interior de un andar en el espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, porque es enemistad contra Dios, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Si consideramos esto aún más, encontraremos que en la primera mitad de la sección trata con el asunto de la justificación, mientras que la segunda mitad tiene como tema principal la santificación. Cuando conocemos la verdad preciosa de la justificación por fe, aún solo conocemos la mitad del tema. Solamente hemos resuelto el problema de nuestra posición delante de Dios. Al avanzar, Dios tiene algo más que ofrecernos, a saber, la solución al problema de nuestra conducta. El desarrollo del pensamiento en estos capítulos nos ayuda a enfatizar esta idea. En cada caso mencionado, un paso le sigue al otro. Y si solo conocemos el primero, entonces estamos llevando una vida cristiana anormal. ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana normal? ¿Cómo podemos tener acceso a ella? Debemos, por supuesto, tener inicialmente el perdón de pecados. Debemos tener justificación, paz con Dios. Este es nuestro fundamento indispensable.
Pero con esta base verdaderamente establecida a través de nuestro primer acto de fe en Cristo, está muy claro, basándonos en lo anterior, que debemos avanzar aún más. Así que objetivamente vemos que la sangre trata con nuestros pecados. El Señor Jesús, como nuestro sustituto, los llevó a la cruz y por lo tanto ha obtenido el perdón, la justificación y la reconciliación para nosotros. Pero debemos de ir un paso más allá en el plan de Dios para entender cómo Él trata con el principio del pecado en nosotros. La sangre puede lavar mis pecados, pero no puede lavar mi viejo hombre. Se necesita la cruz para crucificarme. La sangre anula los pecados, pero la cruz debe tratar con el pecador. Casi no se encuentra la palabra pecador en los primeros 4 capítulos de Romanos. Esto se debe a que no se ve principalmente al pecador mismo, sino a los pecados que ha cometido. La palabra pecador se resalta por primera vez en el capítulo 5, y es importante notar cómo se introduce al pecador ahí. En ese capítulo, un pecador es pecador porque ha nacido como un pecador, y no porque ha cometido pecados. La distinción es importante. Es verdad que frecuentemente cuando un evangelista quiere convencer a un hombre de que es un pecador, usará el versículo favorito de Romanos 3:23, donde dice que todos han pecado. Pero ese uso del versículo no está estrictamente justificado por la Escritura. Los que usan este versículo están en peligro de presentar el argumento de manera inversa, debido a que la enseñanza de Romanos no es que somos pecadores porque cometemos pecados, sino que pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por constitución y no por acción, como lo expresa Romanos 5:19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cómo fuimos constituidos pecadores? Por la desobediencia de Adán. No llegamos a ser pecadores debido a lo que hemos hecho, sino a lo que Adán hizo y a lo que llegó a ser. Yo hablo inglés, pero no por eso soy constituido como una persona inglesa. Es más, de hecho soy chino. Así que el capítulo 3 nos lleva a ver lo que hemos hecho. Todos han pecado. Sin embargo, no es debido a lo que hemos hecho que llegamos a ser pecadores. Una vez les pregunté a unos niños en un salón de clases, ¿quién es un pecador? Y su respuesta inmediata fue, uno que peca. Sí, uno que peca es un pecador, pero el hecho de que peca es solamente la prueba de que ya es un pecador, no es la causa. Uno que peca es un pecador, pero también es verdad que el que no peca, si es miembro del linaje de Adán, también es un pecador y necesita la redención. ¿Me entienden, verdad? Existen pecadores malos y pecadores buenos. Existen pecadores morales y pecadores corruptos, pero todos son igualmente pecadores. A veces pensamos que si solamente no hubiéramos hecho ciertas cosas, todo estaría bien. Pero el problema es más profundo de lo que hacemos, porque yace en lo que somos. Un chino puede nacer en Estados Unidos y no saber hablar chino, pero aún así es un chino porque nació como un chino. Lo que cuenta es el nacimiento. Así que yo soy un pecador porque nací en Adán. No es un asunto de mi comportamiento, sino de mi herencia, de mi origen. No soy un pecador porque peco, sino que peco porque procedo del linaje erróneo. Yo peco porque soy pecador. Tenemos la tendencia de pensar que lo que hemos hecho es muy malo, pero que nosotros mismos no somos muy malos. Dios se está esforzando para mostrarnos que nosotros mismos estamos mal,
fundamentalmente mal. La raíz del problema es el pecador. Él necesita ser tratado. Nuestros pecados son quitados con la sangre, pero nosotros mismos somos anulados por la cruz. La sangre procura nuestro perdón por lo que hemos hecho. La cruz procura nuestra liberación de lo que somos. La condición del hombre por naturaleza. Llegamos entonces a Romanos 5:12 al 21. En este gran pasaje, la gracia se muestra en contraste con el pecado, y la obediencia de Cristo se establece de manera contraria a la desobediencia de Adán. Este pasaje se encuentra al comienzo de la segunda sección de Romanos, que va de 5:12 al 8:39, de la cual nos ocuparemos ahora en particular, y en la cual se encuentra el argumento que nos lleva a la conclusión que yace en el centro de nuestras consideraciones adicionales. ¿Cuál es esta conclusión? Se la encuentra en el versículo 19 que ya citamos, que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Aquí el Espíritu de Dios está buscando demostrarnos, primero, qué es lo que somos, y después, cómo fue que llegamos a ser lo que somos. Pero el resultado de esto no es lo que esperábamos. Descubrimos para nuestra consternación que es algo más que solo un caso de problemas externos, y que ciertamente existen más problemas interiores serios. Queremos agradar al Señor, pero encontramos algo en nuestro interior que no le quiere complacer. Tratamos de ser mansos, pero hay algo en nuestro mismo ser que se niega a hacerlo. Tratamos de ser amorosos, pero nos sentimos carentes de amor por dentro. Sonreímos y tratamos de aparentarse llenos de gracia, pero sin duda, interiormente nos sentimos sin gracia. Cuanto más tratamos de arreglar las cosas exteriormente, más nos damos cuenta qué profundamente arraigado es este problema. Entonces venimos al Señor y decimos: Señor, ahora lo veo. No solo lo que he hecho está mal, sino que yo estoy mal. Por lo tanto, estamos cayendo en la conclusión de Romanos 5:19, que somos pecadores. Somos miembros de un linaje de personas que en constitución son algo diferente de lo que Dios propuso. Por medio de la caída, un cambio fundamental ocurrió en el carácter de Adán, mediante el cual él llegó a ser un pecador que por constitución no puede complacer a Dios. Y el parentesco que compartimos todos nosotros no es meramente superficial, sino que también se extiende a nuestro carácter interno. Hemos sido constituidos pecadores. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Fue por la desobediencia de un hombre, dice el apóstol. Permítame ilustrar este punto con una analogía muy simple. Mi nombre es Ni, un nombre chino muy común, pero ¿cómo fue que yo lo obtuve? Yo no lo escogí. Yo no revisé la lista de posibles nombres chinos y seleccioné este. No fue así. El hecho de que mi nombre sea Ni no es algo que yo hice. Y aún más, no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Soy un Ni porque mi padre fue un Ni. Y mi padre fue un Ni porque mi abuelo fue un Ni. Si actúo como un Ni, soy un Ni. Y si no actúo como un Ni, sigo siendo Ni. Si llego a ser un presidente de la República China, soy un Ni. O si llego a ser un mendigo en la calle, sigo siendo Ni. Nada de lo que haga o deje de hacer me hará alguien que no sea Ni.
Miren, somos pecadores, pero no debido a nosotros mismos, sino debido a Adán. No soy un pecador porque he pecado individualmente, sino porque estaba en Adán cuando él pecó. Soy parte de Adán, debido a que por nacimiento procedo de él. Y aún más, no puedo hacer nada para cambiarlo. Aun si mejoro mi comportamiento, no puedo llegar a ser algo que no sea parte de Adán, y por lo tanto un pecador. Una vez estaba hablando de esto en la China, y dije, todos hemos pecado en Adán. Y un hombre en la audiencia me dijo, no entiendo. Así que procuré explicarlo de esta manera. Le dije, todos los chinos encuentran el origen de su ascendencia de Huang Ti. Hace más de 4000 años, él tuvo una guerra con Xiu Yu. Su enemigo era muy fuerte, sin embargo, Huang Ti lo venció y lo mató. Después de esto, Huang Ti fundó la nación china. Por lo tanto, hace 4000 años, se fundó nuestra nación por Huang Ti. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si Huang Ti no hubiera matado a su enemigo, pero él hubiera muerto? ¿Dónde estarías tú ahora? Él me contestó, yo no existiría en lo absoluto. Oh, no, Huang Ti puede morir su muerte y tú puedes vivir tu vida. Él exclamó, imposible. Si él hubiera muerto, yo nunca hubiera existido, porque mi vida ha sido derivada de él. ¿Pueden ver la unidad de la vida humana? Nuestra vida procede de Adán. Si su bisabuelo hubiera muerto a los 3 años, ¿dónde estaría usted? Usted hubiera muerto en él. Su experiencia está sujeta a la de él. De la misma manera, la experiencia de cada uno de nosotros está sujeta a la de Adán. Nadie puede decir que yo no he estado en el Edén, porque todos estuvimos ahí cuando Adán cedió a las palabras de la serpiente. Así que todos estamos involucrados en el pecado de Adán, y al haber nacido en Adán, recibimos de él todo lo que llegó a ser debido a su pecado, es decir, la naturaleza adámica, la cual es la naturaleza de un pecador. Nosotros derivamos nuestra existencia de él, y porque su vida llegó a ser una vida pecaminosa, una naturaleza pecaminosa, la naturaleza que derivamos de él también es pecaminosa. Así que, como hemos dicho, el problema está en nuestra herencia, no en nuestro comportamiento. No existe la liberación para nosotros, a menos que podamos cambiar nuestro origen. Sin embargo, es al estar encaminados en esta misma dirección que encontraremos la solución a nuestro problema, porque es así como Dios lo ha resuelto. Como en Adán, así también en Cristo. En Romanos 5:12 al 21, no solo se nos dice algo acerca de Adán, sino también se nos dice algo acerca del Señor Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. En Adán recibimos todo lo que es de Adán. En Cristo recibimos todo lo que es de Cristo. Los términos en Adán y en Cristo no se entienden mucho, especialmente por la mayoría de los cristianos, y corriendo el riesgo de ser repetitivo, deseo enfatizar de nuevo, por medio de una ilustración, el significado hereditario y racial del término en Cristo. Esta ilustración se encuentra en la epístola a los Hebreos. ¿Se acuerdan que en la parte inicial de la epístola, el escritor está tratando de demostrar que Melquisedec es superior a Leví? ¿Se acuerdan de esto, verdad? El punto por comprobarse es que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón, quien pertenecía a la tribu de Leví. Ahora, para probar esto, primero tiene que comprobar que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Leví,
por la simple razón de que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, mientras que la de Aarón es según el orden de Leví. Si el escritor puede demostrarnos que en los ojos de Dios Melquisedec es superior a Leví, entonces ha probado su punto, y lo hace de una manera formidable. Él nos dice en Hebreos 7 que un día Abraham, al regresar de la batalla de los reyes en Génesis 14, ofreció un diezmo de sus ganancias a Melquisedec y recibió una bendición de él. Puesto que Abraham obró así, Leví es de menor importancia que Melquisedec. ¿Por qué? Debido al hecho que Abraham ofreció diezmo a Melquisedec, significa que Isaac en Abraham ofreció también diezmo a Melquisedec. Pero si esto es verdad, entonces Jacob también en Abraham ofreció a Melquisedec, lo que significa que Leví en Abraham ofreció diezmo a Melquisedec, y es evidente que el menor le ofrece al mayor. Así que Leví es de menor posición que Melquisedec, y por lo tanto el sacerdocio de Aarón, que sale de Leví, es inferior al del Señor Jesús. Durante la batalla de los reyes, Leví no existía en el pensamiento de ninguna persona. Sin embargo, estaba en los lomos de su padre Abraham, y por decirlo así, por medio de Abraham, pagó el diezmo. Abraham, al ser la cabeza de la familia de la fe, incluye a la familia entera en sí mismo. Cuando le ofreció a Melquisedec los diezmos, la familia entera ofreció en él a Melquisedec. No ofrecieron por separado como individuos, sino que estaban en él, y por lo tanto, al hacer su ofrenda, incluía en sí mismo a toda su simiente. Este es el significado exacto de en Cristo. Así que se nos presenta una nueva posibilidad. En Adán todo se perdió. A través de la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Por medio de él entró el pecado, la muerte entró a través del pecado, y el pecado ha reinado por todo el linaje humano hasta la muerte, desde ese día en adelante. Pero ahora, un rayo de luz ha aparecido en el escenario. A través de la obediencia de otro, podemos ser constituidos justos. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nuestra desesperación está en Adán. Nuestra esperanza está en Cristo. El camino divino de la liberación. Es la intención clara de Dios que esta consideración nos lleve a una liberación práctica del pecado. Pablo esclarece este punto cuando abre el capítulo 6 de su epístola con la pregunta: ¿permaneceremos en el pecado? Entonces todo su ser se repugna al considerar esta sugerencia y exclama: ¡de ninguna manera! ¿Cómo puede un Dios santo estar satisfecho teniendo hijos llenos de pecados e impíos? Y entonces, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, Dios seguramente ha hecho la provisión adecuada para que seamos liberados del dominio del pecado. Pero aquí está nuestro problema. Hemos nacido pecadores. ¿Cómo entonces podemos cortar con nuestra herencia pecaminosa? Hemos nacido en Adán. ¿Cómo podemos salir de Adán? Déjenme decírselo de una vez. La sangre no puede sacarnos de Adán. Solamente hay una manera de salir. Debido a que entramos al nacer,
debemos de morir para salir. Para eliminar nuestra pecaminosidad, debemos eliminar nuestra vida. La esclavitud al pecado vino por nacimiento. La liberación del pecado viene por la muerte. Y esta es la manera que Dios ha provisto para escaparnos. La muerte es el secreto de la emancipación. Hemos muerto al pecado. Pero ¿cómo podemos morir? Algunos de nosotros hemos intentado con mucho esfuerzo eliminar nuestra vida pecaminosa, pero hemos encontrado que ella es muy tenaz. ¿Dónde está la salida? No es cuestión de intentar matarnos, sino de reconocer que Dios ha tratado con nosotros en Cristo. Esto se resume en la siguiente declaración del apóstol: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Pero si Dios ha tratado con nosotros en Cristo Jesús, entonces, para que esto tenga efecto, tenemos que estar en Él. Y esto parece ser un problema igualmente grande. ¿Cómo podemos entrar en Cristo? Y aquí de nuevo viene Dios para ayudarnos. De hecho, no tenemos la manera de entrar, pero lo que es más importante es que no debemos tratar de entrar, porque ya estamos adentro. Dios pudo hacer por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Él nos ha puesto en Cristo. Déjeme recordarle 1 Corintios 1:30, que pienso es uno de los mejores versículos del Nuevo Testamento, que dice: estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo? Por Él, a saber, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¡Alabado sea Dios! No es nuestra responsabilidad encontrar la manera de entrar o de trabajar para obtenerla. No necesitamos planear para poder entrar. Dios lo ha planeado, y no solo lo ha planeado, sino que también lo ha llevado a cabo. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos adentro. Por lo tanto, no necesitamos tratar de entrar. Este es un hecho divino y ya se ha logrado. Ahora, si esto es verdad, ciertos asuntos deben de proceder. En la ilustración de Hebreos 7 que consideramos anteriormente, vimos que en Abraham todo Israel, y por lo tanto Leví, quien no había nacido aún, ofreció diezmo a Melquisedec. No ofrendaron por separado y en forma individual, sino que estaban en Abraham cuando él ofrendó, y su ofrenda incluyó a toda su simiente. Esto entonces es una verdadera figura de nosotros mismos, quienes estamos en Cristo. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, todos nosotros morimos, no individualmente, porque todavía no habíamos nacido, sino al estar en Él, morimos en Él. Uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Cuando Él fue crucificado, todos nosotros fuimos crucificados allí con Él. Muchas veces, al predicar en las aldeas de la China, tuvimos que usar ilustraciones simples para explicar las verdades divinas y profundas. Recuerdo que una vez tomé un libro pequeño y puse un pedazo de papel dentro de él y les dije a esas personas: ahora observen cuidadosamente. Tomo un pedazo de papel, el cual tiene una identidad propia y separada de este libro. Y como no tiene propósito especial en este momento, lo pongo dentro del libro. Ahora, hago algo con el libro, digamos, lo mando a Shanghai. No envío el papel, pero el papel ha sido puesto dentro del libro. Así que, ¿dónde está el papel? ¿Puede el libro ir a Shanghai y el papel permanecer aquí? ¿Puede el papel tener un destino diferente al del libro? No. Donde va el libro, va el papel.
Si arrojo el libro en el río, el papel también irá allá. Y si rápidamente saco el libro, también recobro el papel. Cualquiera que sea la experiencia del libro, el papel pasa por ella porque aún está dentro del libro. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El Señor Dios mismo nos ha puesto en Cristo, y al tratar con Cristo, Dios ha tratado con todo el linaje. Nuestro destino está atado al suyo. Nosotros hemos pasado por todo lo que Él ha pasado, porque al estar en Cristo, nos hemos identificado con Él en su muerte y su resurrección. Él fue crucificado, entonces, ¿qué ha sido de nosotros? ¿Debemos pedirle a Dios que nos crucifique también? No, nunca. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados y su crucifixión fue en el pasado. Por lo tanto, la nuestra no puede ser en el futuro. Todas las referencias a la crucifixión se encuentran en la forma aorista del griego, el cual es el tiempo gramatical que significa una vez por todas, el pasado eterno. Pueden ver, por ejemplo, Romanos 6:6, Gálatas 2:20, o Gálatas 5:24 o 6:14. De la misma manera que ningún hombre puede suicidarse por medio de la crucifixión, porque sería físicamente imposible, así también, en términos espirituales, Dios no requiere que nosotros nos crucifiquemos. Ya fuimos crucificados cuando Cristo fue crucificado, porque Dios nos puso allí en Él. El hecho de que hemos muerto en Cristo no es meramente una posición doctrinal, sino un hecho indisputable y eterno. Su muerte y resurrección es representativa e inclusiva. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, dándonos su vida sin pecado, para la expiación de nuestros pecados y para satisfacer la justicia y santidad de Dios. Hacer esto fue solamente la prerrogativa del Hijo de Dios. Ningún hombre pudo haber tenido parte en eso. La Escritura nunca nos dice que derramamos nuestra sangre con Cristo. En su obra de expiación delante de Dios, Él actuó solo. Ningún otro pudo haber tenido parte en ella. Pero el Señor no murió únicamente para derramar su sangre, sino que murió para que nosotros muriésemos. Él murió como nuestro representante. Él nos incluyó a ti y a mí en su muerte. Frecuentemente usamos los términos sustitución e identificación para describir estos dos aspectos de la muerte de Cristo. Sin embargo, usar la palabra identificación es bueno, pero sugiere que el acto debe comenzar de nuestra parte, es decir, que yo trate de identificarme con el Señor. Estoy de acuerdo que esta palabra es verdad, pero se debe de usar más adelante. Es mejor empezar con el hecho de que el Señor me incluyó en su muerte. Es la muerte inclusiva del Señor, la cual me pone en una posición para identificarme, y no es que yo me identifico para ser incluido. Lo que importa es que Dios me ha incluido en Cristo, y esto es algo que Dios ha hecho. Por esa razón, estas dos palabras del Nuevo Testamento, en Cristo, son siempre muy queridas a mi corazón. La muerte del Señor Jesús es inclusiva. La resurrección del Señor Jesús es también inclusiva. Hemos visto el primer capítulo de Primera de Corintios para establecer el hecho de que estamos en Cristo. Ahora iremos hasta el final de esta misma epístola para ver algo adicional de lo que esto significa. En 1 Corintios 15, 45 y 47 se usan dos nombres o títulos excepcionales para el Señor Jesús: el postrer Adán y también el segundo hombre.
la Escritura no se refiere a él como el segundo Adán, sino como el postrer Adán. Y no se refiere a él como el último hombre, sino como el segundo hombre. Noten esta distinción porque encierra una verdad de gran valor. Como el postrer Adán, Cristo es la suma total de la humanidad. Como el segundo hombre, Él es la cabeza de un linaje nuevo. Así que aquí tenemos dos uniones, una que se relaciona con su muerte y la otra con su resurrección. En primer lugar, su unión con el linaje humano, como el postrer Adán, empezó históricamente en Belén y terminó en la cruz y en la tumba. En ella, Él acumuló dentro de sí mismo todo lo que estaba en Adán y lo llevó al juicio y a la muerte. En segundo lugar, nuestra unión con Él como el segundo hombre empieza en resurrección y termina en la eternidad, lo cual quiere decir que no tiene fin, porque después de haber acabado con el primer hombre en su muerte, en el cual el propósito de Dios se frustró, Él resucitó como cabeza de un nuevo linaje de hombres, en los cuales ese propósito finalmente se realizará por completo. Por consiguiente, cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, fue crucificado como el postrer Adán. Todo lo que estaba en el primer Adán fue acumulado y terminado en él. Nosotros fuimos incluidos allí. Como el postrer Adán, Él exterminó el viejo linaje, y como el segundo hombre, Él introduce un nuevo linaje. Es en su resurrección en que Él tiene la posición como el segundo hombre, y ahí también nosotros estamos incluidos. Y dice, porque si siendo injertados en Él, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Morimos en Él como el postrer Adán, y vivimos en Él como el segundo hombre. Por lo tanto, la cruz es el acto poderoso de Dios que nos traslada de Adán